having fun, but it don't mean that I'm in love. I like you a lot, but you gotta... ¿Cómo estás, Marcos? Pues muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo un tiempo y además pues halagado, ¿no? De que consideres que puedo aportar algo aquí en este maravilloso podcast. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que tenía muchas ganas de tener esta charla porque siempre digo que siento un especial interés por las personas volcadas en un tema concreto que quizá no es muy común, ¿no? Esto el otro día se lo comenté a Ignacio sobre la inversión cuantitativa y me dijo que era una bonita descripción de un friki, ¿no? Pero visto desde un friki en el lado positivo, ¿no? Alguien que le gusta mucho un tema, que es apasionado y que le gusta mucho hablar de eso. Y este es el caso contigo con el tema del que vamos a hablar hoy, que es la industria de los pagos. Pero antes de empezar y meternos ahí de lleno en este tema que la verdad que me interesa mucho porque no soy para nada experto, quiero que cuentes un poco quién eres y de dónde viene este interés, si es por motivos profesionales o esa curiosidad ha salido de otra situación. Bueno, pues a ver, yo soy un millennial de pro de estos, ¿no? De los que nacieron a partir del 81, ¿no? Que son ya los considerados millennial, que pues estudié mi carrera y a partir de ahí, incluso antes de estudiar la carrera, pues ya me puse a trabajar y tengo una vida profesional muy larga, muy extensa y muy variada, ¿no? Pero digamos que en los últimos años me he dedicado al mundo de los medios de pago y concretamente en el área de desarrollo de negocio, en el área comercial. Y al final es el área que yo he visto dentro de todos los... Siempre que hablo con cualquiera de los que hablas de medios de pago y demás, el que está en el área comercial es el que más sabe. Porque al final tiene que vender la solución, tiene que vender o tiene que exponer las ventajas que tiene y conocer a la competencia y conocer las debilidades que pueda tener su producto y es el mejor área para al final aprender algo. Al menos esa es mi opinión. Y nada, yo pues ya te digo, yo soy una persona que estudié Derecho, luego más adelante estudié el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMA y he pasado por diferentes trabajos, desde ser trader, equity trader, de trabajar ganando dinero invirtiendo todos los días, es decir, en operaciones intradiarias, sin vender cursos, y hasta trabajar en banca privada y posteriormente ya encontrar mi nicho dentro de los medios de pago. Hace como unos 4 o 5 años encontré un trabajo que estaba en la industria de medios de pago, muy relacionado pues con transacciones electrónicas. Era una empresa que actualmente cotiza en Nasdaq, que se llama Euronet Worldwide, y esa empresa pues tiene varias divisiones, pero todas relacionadas con transacciones electrónicas. Una de ellas era pues tienen cajeros automáticos no bancarizados, ¿no? Cajeros independientes. Luego otra división de envío de dinero, de remesas, que es RIA, ¿no? Que es competencia de MoneyGram, Western Union. Y luego otra división tenían, aparte de otras, pues una de ellas se llamaba iPay, que es la que trabajaba yo, que era de medios de pago, de tarjetas regalo, ¿vale? Y entonces al final al final la tarjeta regalo es un medio de pago que tiene una aceptación bastante grande y un crecimiento bastante elevado en los últimos años en países en los que todavía no estamos tan americanizados, por así decirlo, como España, Portugal, Francia, Italia, y países donde ya está muy establecido como Reino Unido, Alemania o Japón o Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí empecé a interesarme mucho sobre medios de pago. Quise saber mucho de cómo funcionaba la solución que teníamos en la empresa. Me llegué incluso a involucrar mucho en el aspecto técnico, sabiendo cuando algo fallaba, por qué fallaba, etcétera, etcétera. Y descubrí que me gustaba mucho. A pesar de que luego parece que luego detrás lo que son mensajes,
los mensajes que validan o cancelan o no autorizan un pago o lo autorizan, son mensajes, digamos, sencillos que son XML. Luego por detrás hay un mundo de configuraciones muy chulo y muy interesante que me he dado cuenta que me interesa mucho. Y luego me llegó la oportunidad de trabajar en la actual Worldline, antigua Ingénico, y bueno, pues no lo dudé. La verdad es que era como dar un paso más, era realmente como ir de un mundo de medios de pago sencillo a un mundo de medios de pago complejo y todavía más apasionante si cabe, ¿no? Y aquí es donde estoy, ahora mismo. Soy empleado de Worldline, que es la empresa que adquirió Ingénico en noviembre del año pasado, y, y trabajo en la parte de Merchant Services, que se llama, y luego en el vertical, porque se está verticalizando la empresa, pues yo me ocupo del Specialty Retail, que son empresas que no tienen nada que ver pues con alimentación o con supermercados o gasolineras y tal, que no tienen nada que ver con eso. Digamos, de ahí podemos meter muchas empresas pues de ropa, pues de bricolaje, etcétera, etcétera, y ahí está el Specialty Retail, ¿no? Y eso es lo que hago. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y aparte de a nivel profesional, por lo que te conocí yo, es porque también acercabas un poco este mundo pues a charlas en Madrid, presenciales, también charlas en universidades que comentaste hace poco, que por cierto comentaste antes de hacer la charla, ¿cómo te fue? ¿Acabó bien? ¿Sí? ¿Le gustó a los...? Fue bastante bien, sí, fue bastante bien, porque es un mundo poco conocido, entonces, bueno, pues por ir un poco al inicio, las charlas surgieron de manera casi desinteresada e informal y así han sido. O sea, realmente ha habido personas, sobre todo del mundo de la inversión, que les ha interesado mucho la parte de medios de pago, pues porque tienen alguna empresa que diametralmente la toca o que incluso está directamente relacionada, pues empresas que a lo mejor fabrican terminales o empresas que se dedican a validar transacciones financieras o empresas que dan un valor añadido dentro de un point of sale, ¿no? De un sistema de un sistema RP o cualquier tipo de empresa así. Y surgió de una manera muy informal y así han sido siempre, ¿no? Yo me considero siempre, como tú decías al principio, un friki, no un experto, sino una persona que está intentando aprender todos los días de esto y de esa manera surgieron pues la oportunidad de ir hablando con inversores que estaban interesados en este tema y así yo también indagaba un poco más sobre el tema y aprendía. Y luego pues me surgió una vez la oportunidad recientemente de dar una charla a alumnos que están en el grado de emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín aquí en Madrid y les hablé del ecosistema de medios de pago. Para mí fue un reto porque claro, te enfrentas a chicos que están ahora mismo pues empezando en mitad de la carrera, que a lo mejor tienen 18, 19 años y tienen que ver pues que a lo mejor en un futuro se pueden dedicar a esto o a cualquier otra cosa, pero tienen que ver pasión, ¿no? Entonces, el reto mayor que tenía dentro de esa charla era transmitirles pasión sobre lo que a mí me gusta, ¿no? Que es el mundo de medios de pago y del retail. Y luego también me sentí muy motivado en su momento y por eso abrí la página y el blog que es retailandpayments.com, que es donde, pues, sin ningún tipo de compromiso voy hablando de lo que más o menos me apetece y de lo que me genera, pues, algún tipo de curiosidad o de interés. En algún momento también he hablado de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, dentro del blog, pero porque quería entender muy bien lo que había ahí detrás, ¿no? A pesar de que ya tenía una cierta idea. Yo conocí Bitcoin en 2013 y tenías una cierta idea, pero no hasta el punto de profundizar en ello, pues al final no sé si un poco por dejadez o por el día a día, pues te vas enfocando en otras cosas, ¿no? Entonces sí, así fue como nos conocimos, pues porque alguien dijo que había dado una charla y así llegué, ¿no? Sí, gracias a Gabriel también, le mandamos un saludo desde aquí. Sí, un fuerte abrazo. Y si quieres,
podemos hacer un poco un ejercicio similar al que hiciste en la universidad y hablar un poco de este mundo de los pagos, más concretamente de quizá del esquema que hay detrás de un pago. Es decir, Sí. nosotros es algo que hacemos día a día y que lo vemos de manera continua. Vamos al supermercado, compramos algo y pagamos con la tarjeta. Pero ahí detrás, entre que el dinero pasa de nuestro poder al del establecimiento, pues hay cosas muy interesantes detrás, ¿no? Entonces, Sí. te quería proponer desgranar un poco este proceso y ver un poco los actores que hay implicados para después poder decir, oye, pues esta empresa está en esta parte del proceso y otra empresa está en la otra parte. Y yo creo que es así más fácil de entender luego el valor añadido y la situación después de las empresas que comentaremos. Así que tú, cuando tienes que empezar a describir un poco cómo funciona un pago, ¿cómo empiezas? ¿Por dónde lo encararías? A ver, pues lo primero es que en la realidad, a pesar de que ahora explique esto de una manera un poco más sencilla, en la realidad solo se produce un movimiento de dinero al día, que es en la cámara de compensación por la noche. Pues Caixa le debe a BBVA no sé cuánto y se lo envía. Y luego dentro hay unos ficheros en el cual se hace el clearing y el settlement, ¿no? Y se validan todas las transacciones que ha habido. Pero realmente, cuando nosotros vamos a pagar, hay muchos actores dentro de ese ecosistema. Entonces, el primero que está ahí, digamos, es el que se denomina merchant, que es el establecimiento, ¿no? Y el merchant tiene una manera de recibir el pago que es generalmente a través de un terminal, a través de un TPV, de un datáfono, ¿no? Que llamamos. Entonces, ese datáfono, pues, puede cobrar pues con 3 tecnologías diferentes a día de hoy en España, ¿no? Y luego hay una cuarta fuera de España que sería el QR, que en España todavía no está muy bien implementado. Pero tienes 3 maneras, pues a través de banda magnética, que es la antigua, ¿no? La que IBM desarrolló en el 66. Luego tienes el chip MV, el chip de EMVCo, que es el chip que vemos en la tarjetita, que además tiene unas funciones muy, muy interesantes, que creo que se lanzó en el 93. Y luego tenemos la manera de pagar pues a través de proximidad, ¿no? Que es el NFC, ¿no? El Near, joder, se me han olvidado las siglas, pero bueno, el NFC, ¿vale? Entonces, tú pagas con tu tarjeta y el terminal lo que hace es leer la información de la tarjeta, ¿vale? Leer, pues sobre todo el BIN de la tarjeta, que son el PAN de la tarjeta, perdón, el BIN son los 6 primeros dígitos y el PAN de la tarjeta generalmente. Entonces dice, vale, pues esta tarjeta es una Visa, es una Mastercard, es una JCB, es una UnionPay o es una Amex o lo que sea. Y entonces se enruta y dice, vale, pues esto tengo que mandárselo, cifra la transacción, vamos a decirlo así, cifra la transacción, la hace muy fea para que nadie pueda entender lo que hay ahí dentro y la manda a través de con ese cifrado, la manda a la pasarela de pago. Entonces la pasarela de pago, ¿vale? Descifra la transacción, lee lo que hay y dice, bueno, pues ahora enruto al banco adquirente de esta tarjeta, ¿no? Según lo que me dice el establecimiento, ¿vale? Entonces, por hacerlo mucho más sencillo y sin entrar en tanto detalle, lee la tarjeta, la pasarela de pago se lo manda al procesador, en este caso en España, por ejemplo, es RedSys o Zeca, ¿vale? Y el procesador se comunica con el esquema, ¿vale? Que es Visa, Mastercard, Amex, etcétera, etcétera. Se comunica con el esquema y el esquema luego se comunica con el emisor de la tarjeta, que es el que le ha dado la tarjeta al cliente, al que está pagando. Pues dice, pues mira, esto es una Visa, entonces se lo mando a Visa. Y entonces Visa llega y dice, pues esto es una Visa de CaixaBank. Y entonces coge y comunica a CaixaBank y le dice, oye, CaixaBank, tengo aquí a un cliente tuyo que quiere pagar 100 euros. ¿Vale? Y entonces CaixaBank le dice, lo acepto sin problema, y entonces le devuelve a Visa el OK. Y Visa devuelve el OK al procesador, el procesador a la pasarela y la pasarela se lo comunica al terminal y le dice, OK, transacción realizada, ¿vale? Entonces tenemos que en todo este proceso han intervenido un terminal, ¿vale? Ese terminal está asociado a un número de comercio. Ese número de comercio
pertenece al establecimiento, ¿vale? Entonces, tenemos un terminal que tiene un número de comercio. Ese número de comercio lo da el adquirente, ¿vale? El banco adquirente, que es el banco del establecimiento. Y ese banco le da el número de comercio al establecimiento. ¿Qué hace un adquirente? Transformar todos esos mensajes que están por detrás de hola RedSys, hola Visa, hola Amex, hola Caixa, estoy aquí, quiero cobrar este dinero, transforma todo eso en dinero de verdad, ¿vale? Y entonces le dice al establecimiento, toma, tus 99 euros, ¿vale? Ha vendido 100, pero al establecimiento solo le da 99, ¿vale? Digámoslo así, grosso modo. Entonces tenemos por un lado el terminal, que lo vende una empresa de fabricación de terminales, como por ejemplo puede ser Ingenico, que mola mucho y es la caña. Luego tenemos al banco adquirente. Tenemos a la pasarela de pago, que es la que se encarga de comunicar entre el banco adquirente y el procesador de pagos, ¿vale? Tenemos al procesador de pagos, que en este caso en España es RedSys o Ceca. Tenemos al esquema, a lo que llaman el card scheme, que puede ser American Express, Visa, Mastercard, etcétera. Y tenemos al banco emisor de la tarjeta, que es el que realmente ha mandado la tarjeta al cliente que está comprando, ¿vale? Entonces, todos esos actores viven de que en la transacción de 100 euros se le ha detraído 1 euro al establecimiento, ¿vale? De eso viven realmente todos esos actores, ¿vale? Que se encuentran ahí. El establecimiento vive de los 99 euros y realmente el que paga con la tarjeta, que es el emisor, es el cliente, no ve ningún tipo de comisión. Sí, que él no ve comisión, no ve que le cueste más pagar con tarjeta, sino que lo tiene muy fácil, ¿no? Antiguamente las comisiones eran más elevadas y podíamos ver en sitios como en bares y demás, pequeños establecimientos, podíamos ver que pago mínimo con tarjeta 6 euros. A día de hoy se ha estandarizado tanto y se ha democratizado tanto el uso de la tarjeta, por así decirlo, que al final pagar 1 euro o pagar 5 euros te va a costar muy poquito y les interesa, ¿no? Porque al final es dinero rápido que llega, ¿no? Entonces, todos esos son los actores que hay en el pago. Vuelvo a repetir, por si no queda claro. El terminal, que es el que recibe, el que procesa el que cifra la transacción y la manda, la pasarela de pago, el banco adquirente, el procesador, el esquema y el banco emisor. Esos son todos los actores que existen, ¿no? Entonces, ahora, por ir desgranando un poco qué hace cada uno, pues el terminal lo que hace es leer la tarjeta y enviar el mensaje, cifrarlo y recibir el mensaje y decirle al establecimiento, pues ha sido posible el cobro o no ha sido posible el cobro, ¿no? Y ese terminal tiene una serie de certificaciones que tienen que pasar por los proveedores y unas configuraciones que las marca generalmente el PSI Council, que es el grupo de trabajo que se encarga de la seguridad en el pago, ¿vale? Y que además tiene que tener una serie de tecnologías incorporadas, como por ejemplo, pues poder leer banda magnética, poder leer chip, tener un chip NFC para poder leer con pago de proximidad, ¿no? Con el NFC, con el contactless que llaman, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace el terminal, pero tiene una serie también de configuraciones específicas que los marca la normativa PCI, pues que, por ejemplo, si el terminal se cae al suelo, se tiene que borrar automáticamente. O si alguien intenta abrirlo, se borra. El terminal se autoborra y se queda inutilizado, ¿no? Borra la ROM, borra las claves que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, para todo eso, ese terminal tiene que pasar una serie de lo que se llaman unos TQMs, unos LOAs y TQMs, que son las certificaciones que tienen que pasar dentro de los procesadores para que sea posible, dentro del ecosistema donde esté el procesador, trabajar con él. Por ejemplo, en España RedSys es quien los certifica, en Portugal, por ejemplo, es SIPS, entonces... Bueno, los diferentes procesadores los van certificando y dicen, este terminal es válido para trabajar en mi red, ¿vale?
Ujú. Aquí, Eh, claro, el cliente sería el banco adquiriente, no el merchant. O sea, el merchant no elige qué datáfono quiere en su establecimiento, sino que es el banco adquiriente el que tiene un proveedor de datáfonos que son los que le da el servicio a los merchants, ¿verdad? Pues sí y no. A ver, me explico. Cuando eres un pequeño establecimiento y el terminal no te cuesta un duro, como por ejemplo le pasa a, pues no sé, a una peluquería o a un bar y demás, que llama a su banco y le dice quiero un terminal para que pueda cobrar con tarjeta y el banco le dice estas son las condiciones en las cuales te doy el terminal, pues por ejemplo le dice que le va a cobrar, pues me lo invento, un 0,50, un 0,60 en las tarjetas de débito o en las tarjetas de crédito Visa, ¿no? Y un 2% en Amex o cualquier cosa, ¿no? Cualquier esquema que tenga dentro de, cualquier esquema quiero decir de comisiones, ¿no? Pues a ese pequeño establecimiento no le cobra nada. ¿No? No, se lo da prácticamente gratis o a lo mejor le dice te pago, te doy el terminal con una cuota fija de 20 euros todos los meses, ¿no? Pues depende de lo que tenga pues eso, acordado con su banco, ¿vale? Con el banco adquirente. Pero cuando estamos hablando de grandes corporaciones, de grandes retail, del gran retail, ahí sí el terminal sí cuesta dinero porque el terminal tiene una configuración posterior con respecto al sistema de cajas que tienen los retailers. Pues FNAC tiene, me lo invento, FNAC tiene un sistema de cajas de una marca X y entonces dice, pues yo quiero que cuando mi sistema de caja diga que son 18,35, yo luego no tenga que ir al terminal y poner 18,35, sino que automáticamente se comunique y salga ahí, ¿no? Que le tiene que cobrar 18,35 y que salga en el terminal. Entonces, para eso necesita una serie de configuraciones posteriores y sí, ahí sí se elige y se compra el terminal. O sea, se elige si se quiere pues un terminal Android o si se quiere un terminal con pantalla resistiva, con pantalla capacitiva, si lo quieres más grande, más pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de luego de funciones que tienen los terminales, que algunos los tienen, pues yo que sé, hay terminales de movilidad, terminales que funcionan con una tarjeta 3G, que puedes llevarlos por cualquier lado, terminales que tienen que estar conectados por cable al post, terminales que van conectados por Bluetooth, entonces depende de lo que tú busques, de la solución que tú quieras, pues ahí ya sí eliges una gama de terminales, ¿no? Ujú. Entonces, aquí en esta parte de datáfonos vemos que, por ejemplo, no es la parte donde hay más valor añadido, pero sí que hay unas barreras de entrada. Es decir, estos productos tienen una serie de certificaciones, por lo que hay una regulación y no es tan fácil que venga cualquier empresa con unos datáfonos y los implemente en poco tiempo al mercado, ¿no? No, o sea, no es una cuestión de un día para otro. No es una cuestión de un día para otro. O sea, primero hay que cumplir una normativa muy importante que es la normativa PCI. Los terminales que tienen que estar preparados para la normativa PCI. Luego tienen que tener las tecnologías que van surgiendo. Hay una tecnología que surgió hace mucho tiempo que ya casi está en desuso, que es la banda magnética, pero todavía te encuentras, por ejemplo, que un norteamericano viene a comprar aquí y a lo mejor te paga con banda magnética, ¿eh? No te paga a lo mejor con chip. Norteamérica, Estados Unidos, no ha tenido el chip implementado de manera generalizada hasta hace 2 días, ¿eh? No nos olvidemos de que al final la seguridad en el pago ha sido una cuestión más europea que de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor te encuentras eso. Y luego, aparte de las tecnologías que tienen que ser banda magnética, chip, etcétera, etcétera, luego tienes que llamar a la puerta del procesador y decir, o preguntar, a ver, ¿quién procesa aquí? ¿Procesa Redshift? ¿Procesa Zeca? ¿Procesa no sé quién? Pues tienes que ir a certificar el terminal y que el procesador diga, sí, este terminal es apto para dentro del ecosistema en el cual a mí me llegan todas las transacciones, pues puede funcionar, ¿no? Esto, pues si la transacción, si la adquirencia, por ejemplo, es cross-border, que se llama, si no pasa por un procesador local, por ejemplo, si tú tienes un establecimiento, eres una cadena de supermercados muy grande y tienes establecimientos en Portugal, sin embargo, tienes un acuerdo europeo cerrado con un adquirente y un procesador que está me lo invento, en Suiza, no tienes por qué pasar por SIPS, ¿vale? Salvo
que quieras lo que se llama el acceptance, aceptar tarjetas que solo SIPS procesa, que son las llamadas multibanco. Entonces, si quieres procesar las multibanco, tienes que pasar por el aro de SIPS y SIPS tiene que certificar el terminal. Si no, no tendrías por qué certificarlo con ese procesador, pero sí tendrías que certificarlo con otro. No sé si me explico. Entonces, sí. bueno, pues sí, hay algunas barreras de entrada. Sí, no es llegar y decir, venga, tengo este terminal. No, hay complicaciones, ¿no? Y que al final las complicaciones lo que generan, esas complicaciones están puestas para que al final el pago sea muy seguro y que tanto el cliente como el establecimiento reciban el dinero o puedan pagar de manera correcta, ¿no? Y que sepan pues que el terminal no va a estar conectado ahí a una cuenta en las Islas Caimán que no se sabe la procedencia, ¿no? Y que, pues eso, que se desvía todo el dinero allí y nunca llega el dinero. Vale. Y en esta parte de proveedores de datáfonos, ¿qué empresas son las más conocidas, las más grandes a nivel internacional? ¿Qué empresas? ¿Hay alguna que destaque por encima de las demás? ¿Están más a nivel local? ¿Cómo están distribuidas? No, a ver, hay empresas, generalmente este tipo de empresas son mundiales. Son empresas que llevan haciendo esto durante muchos años y hay empresas a lo mejor que se han quedado por el camino, pero las más grandes, la primera yo diría que es Ingénico, que es que es en la que yo trabajo y que fue la que adquirió hace poco Worldline, que tiene tecnología muy avanzada y todo tipo de terminales, pues ya te hablo desde desatendidos que se llaman, que son los terminales que nosotros, lo que nos, el tecladito donde nosotros vamos a pagar en el parquímetro, eso pues a lo mejor lo ha construido Ingénico, ¿no? Entonces, eso es un datáfono también, ¿no? O el dispositivo donde acercas la tarjeta cuando vas a pagar en el parking del hospital, pues ese dispositivo también, que es el NFC y tal, pues ese también lo ha construido a lo mejor Ingénico, ¿no? Entonces, tienes terminales de todo tipo. Tienes terminales de movilidad que están conectados por Bluetooth, tienes terminales móviles que lleva, pues yo qué sé, pues cuando una persona cuando pides una pizza te viene con un terminal, ese terminal es un terminal móvil, pues ese es Ingénico. Y luego tienes terminales pinpads, ¿no? Que se llaman. Entonces, Ingénico yo creo que es la más grande, la que más terminales tiene desplegados por el mundo, aunque también tienes a una empresa que es muy grande, aunque yo creo que ha ido perdiendo algo de fuelle, que es Verifone, y es una empresa también bastante conocida, ¿no? De hecho, tienen línea Android, tienen terminales que han sacado recientemente de línea Android, igual que Ingénico, que yo creo que es un terminal muy interesante, ¿no? Los terminales Android. Luego está Pax también, que es una empresa que está creciendo con bastante fuerza en lo que es la venta de terminales. Pues tiene un acuerdo muy interesante, ¿no? Con Stone Co en Brasil y que vende bastantes terminales por allí. Luego BBVA también tiene un acuerdo con ellos. BBVA tiene acuerdos con todos, pero Pax también tiene con BBVA, ¿no? Y luego está otra empresa también que es de Taiwán que se llama Castles Technologies. Y luego hay alguna más pequeñita que es de Xiaomi, que se llama Sunmi, que si algún día pues, vas a un restaurante y ves un terminal así como medio anaranjado, pues ese terminal seguramente es de Sunmi, porque son terminales que utiliza Globo. Vale. La de los riders, ¿no? Sí. Entonces, pues esas son, yo creo que 5 empresas que están en el panorama y que fabrican terminales. Y prácticamente todos tienen todo tipo de terminales, ¿no? Hay algunos que hacen alguna cosa más, como por ejemplo Pax o Sunmi que hacen POS también, que hacen sistema POS, sistemas de cajas, ¿no? Para cobrar y demás, pues para una panadería, para una frutería, pues le pueden poner un sistema así digital que está integrado y demás y es muy bonito y eso también lo hacen ellos. Perfecto, pues ya hemos visto, digamos, la parte física que nosotros nos encontramos cuando pagamos con tarjeta, pero ahí viene el segundo paso, que es ya pasar al procesador o lo que también se llama pasarela de pago, si no me equivoco. Sí, la pasarela de pago realmente lo que hace es enganchar al adquirente
¿vale? Que es el que da el número de comercio y el que recibe la transacción, lo conecta con el procesador, ¿vale? Entonces hay un banco adquirente que da un número de comercio, ese número de comercio es el del establecimiento, y entonces la pasarela de pago recibe del terminal el mensaje, ¿vale? Y de ese número de comercio, y entonces envía a través de transacciones cifradas al procesador y le dice, pues esto tiene que ir al banco no sé qué. Pues porque, por ejemplo, hay clientes que tienen, en función de si la tarjeta es Visa o Mastercard o es Amex, ¿vale? Bueno, Amex se enruta siempre a Amex, pero vamos, que si es Visa o Mastercard, pues se enruta a un banco o a otro, ¿vale? Entonces, pues me lo invento, ¿no? Pues yo quiero que las Visa me las procese Caixa, ¿no? Pues mi adquirente para las Visa es Caixa y mi adquirente para Mastercard es Sabadell. Pues si es una Mastercard, se envía al procesador como esto tiene que ir a Sabadell, y si es una Visa, pues se envía al procesador como esto tiene que ir a Caixa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí lo que hace la pasarela simplemente es cifrar la transacción y enviarla de manera segura, como es un vínculo que existe entre el procesador y el banco adquirente, ¿vale? Y entonces llega al procesador, y el procesador lo que hace básicamente es procesar todas las transacciones locales. En España lo que hace es procesar todas las transacciones pues de Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, y las manda al esquema que sea que haya emitido la tarjeta. El esquema puede ser Visa, pues Mastercard, Amex, JCB, UnionPay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces coge y dice, vale, pues esto es una tarjeta que empieza por 4, pues es Visa, ¿no? Pues una tarjeta que empieza por 5, pues es Mastercard, ¿no? Y entonces coge y se lo envía a quien sea, ¿no? Y entonces llega más, y aquí ya entra el esquema, ¿vale? Que es pues Visa, Mastercard, etcétera, etcétera. Y entonces el esquema dice, vale, ¿cuál es el BIN de la tarjeta? Pues es el 50 no sé qué, no sé cuánto. Entonces dice, vale, pues es una Mastercard Business y es de este banco, ¿vale? Y entonces coge y dice, vale, pues lo enruto al banco emisor que sea. Y entonces coge Visa o Mastercard y dice, pues venga, es de Caixa y es una tarjeta Mastercard Business. Pues coge y la envía a Caixa. Y entonces Caixa dice, efectivamente es mía. Y entonces generalmente están... no voy a decir esto porque tampoco es 100% cierto. Entonces, lo que hace Caixa es recibe la transacción y dice, vale, pues aquí hay dinero, ¿vale? Vinculado con una cuenta o con lo que sea, o con la propia tarjeta, porque la tarjeta puede ser de crédito. Aquí hay dinero y entonces autorizo la transacción, ¿vale? Y entonces ya lo único que devuelve es transacción no sé qué, ok, transacción no sé qué, ok, y entonces va a Visa y Visa se lo devuelve al procesador y el procesador se lo devuelve a la pasarela y la pasarela se lo devuelve al banco adquirente y al terminal y le dice todo ok, ¿vale? Y ese es realmente el ecosistema, así de una manera rápida explicado, ¿vale? Entonces, en medio de todo eso, lo que tenemos es una transacción de 100 euros que al establecimiento le llegan 99, ¿no? ¿Quién se queda el dinero? Pues el dinero se lo quedan la pasarela, el emisor, el esquema y... lo diré. El adquirente. Y el adquirente, efectivamente. Eso es. Entonces, el adquirente se lleva una gran parte, ¿vale? En el caso de España, el procesador es el brazo tecnológico de los adquirentes, ¿vale? O sea, digamos que el adquirente puede ser BVA o Caixa o lo que sea, pero su brazo tecnológico es RedSys, ¿no? Entonces utiliza, pues me lo invento, se queda un 0,60% de la transacción, pues que son 60 céntimos, ¿no? En este caso, pues esos 60 céntimos, pues le pagará 5 o 4 o 10 a RedSys y se queda con 50, ¿vale? Por haber dado ese servicio, ¿no? Luego, Visa, Mastercard, pues se quedan unos 2, 3 céntimos, una cosa así, ¿vale? Y luego, aparte, el emisor se queda el resto. 3 céntimos, perdón, de 100. De un pago de 100. O sea, sí, un 0,02. Sí. Vale. Sí, vale. Por poner así un ejemplo así, ¿no? Entonces, luego lo que hay luego son tasas de intercambio, que a lo mejor Visa o Mastercard pues pueden ganar cuando alguien paga con
pues con una tarjeta que está emitida en dólares, una tarjeta que tiene una cuenta emitida en dólares, y entonces va a pagar y entonces pues tiene la opción de que sea Visa quien le resuelva, ¿vale? Y hay veces que los propios establecimientos tienen la opción de hacer lo que se llama el DCC, ¿no? Que es el Currency Conversion, ¿no? Entonces, a lo mejor también ganan un poquito de dinero cuando hacen ese tipo de cambios. Le dicen, ¿quieres pagar en libras? Perdón, ¿quieres pagar en dólares o quieres pagar en euros? ¿No? Y entonces, pues paga ese dinero. Si paga en la moneda local, que es euros, pues es Visa el encargado generalmente de hacer ese tipo de conversiones y ahí gana otro poquito de dinero, ¿no? En lo que es la tasa de intercambio de moneda, ¿no? Y entonces, pues básicamente se gana así el dinero, ¿no? Y así se reparte. Y dices, oye, ¿y la pasarela de pago? Pues la pasarela de pago generalmente o bien la paga el establecimiento, ¿vale? Porque tiene un sistema y un contrato con una pasarela de pago para que le proporcione esa conexión con sus adquirentes, ¿vale? Y además la parte de la conexión, que haya una configuración con el terminal, ¿vale? O bien la pasarela de pago, en el caso de los bancos, cuando tenemos establecimientos pequeñitos, como puede ser, pues ya te digo, una frutería, una peluquería y demás, ahí la pasarela de pago la proporciona RedSys, ¿vale? Es decir, ahí ya no entran pasarelas de pago externas como Ingenico, WorldPay, etcétera, etcétera, sino que, o Adyen, ¿no? La pasarela de pago la proporciona RedSys, ¿no? Y lo interesante aquí es, bueno, a mí personalmente siempre me ha costado entender bien el valor de Visa y Mastercard por esta razón, ¿no? Porque al final, si resumes, solo están mandando un mensaje a un banco diciendo que, bueno, está haciendo de interconector entre dos bancos para decirle que ok, ¿no? Que hay fondos y que la transacción se puede hacer. Y dices, ¿cómo puede ser que sean empresas tan monstruosas cuando hacen solamente eso, ¿no? Y luego te das cuenta realmente de que no, o sea, el valor que crean no viene tanto del margen que se lleva de cada transacción, que es quizá de los más bajos, sino por el volumen de transacciones que se generan. Que me parece que lo he leído en tu blog, que en 2017 ya hubo más volumen de pagos con tarjeta que en efectivo, si no me equivoco. Sí, en nominal sí, en nominal, efectivamente. La cosa aquí, mira, Visa, Mastercard, UnionPay, American, etcétera, etcétera, proporcionan un valor añadido muy interesante, ¿vale? Que, bueno, yo tampoco tengo la bola de cristal para saber cuánto durará o quién llegará para decir que ya no son necesarios y demás, pero a día de hoy el valor añadido que generan es la interoperatividad. Es decir, que tú tienes una Visa emitida en Chase, en el banco Chase de Estados Unidos, y cuando llegas aquí a Europa no tienes que traer dinero. Yo he hecho viajes yo he estado en Estados Unidos 20 días sin pasar por mis manos un solo dólar, y la tarjeta estaba emitida aquí en España, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el valor que me proporciona? Pues me proporciona la interoperatividad entre el banco adquirente del establecimiento donde estoy pagando, que puede ser Chase, que puede ser pues cualquiera, ¿no? Hay en Estados Unidos Bank of America o Wells Fargo y tal. Me proporciona esa interoperatividad con mi banco, con mi tarjeta que está emitida por Caixa, ¿no? O por ING o por quien sea, ¿no? Entonces, ese es el valor que me está creando Visa, Mastercard, American, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que me crea. Que bueno, que American es un poco especial, American, por ejemplo, o Diners o algunos esquemas de este estilo, porque no son como Visa, ¿vale? Porque son lo que se llaman third party schemes frente a Visa, que es un four party scheme, ¿no? American Express, pues a día de hoy ya no te encontrarás un banco que te emita una tarjeta de American Express. Quien te emite la tarjeta de American Express es American, ¿no? Ya no te encuentras no sé, tú vas al Santander o a Bankia y le dices, quiero una tarjeta American Express, te dice, pues no tenemos, tienes que irte a American Express, ¿no? Entonces son esquemas diferentes.
Y lo que te proporciona American Express también es lo mismo, es que está conectada con todos los procesadores del mundo o con la mayor parte de ellos para que al final si quieres pagar una transacción con American puedas hacerlo, ¿no? Ujú. Ese es el valor que realmente generan y por eso se llevan muy poquito dinero. Pero es que esto obedece a un histórico. Es decir, cuando antes no se podía pagar con tarjeta, pues ¿por qué Visa es la más fuerte o Mastercard o ahora Union Pay y demás? Pues porque estaban ahí en el momento adecuado. Es decir, cuando se crea Visa, no hay otro esquema que se ha impulsado de esa manera como lo impulsó Bank of America, que fue quien impulsó Visa en su momento, ¿no? En California, con interoperatividad de bancos de California, ¿no? Pues estaban ahí y así fueron creciendo. O American Express en su momento, cuando se dedicaba básicamente a enviar dinero en diligencia, ¿no? Pues estaban ahí, empezaron luego a crear su tarjeta para poder pagar con su tarjeta y lo mismo con Mastercard y demás. El caso así más raro sería Union Pay, pero claro, estamos hablando de un esquema que nace como local, que es el esquema de China, y que por el volumen de personas que viven en China y por el grado de crecimiento que ha tenido el pago electrónico, pues nos encontramos que a día de hoy es el esquema que más transacciones hace, que hace más transacciones que Visa o que Mastercard a día de hoy, ¿no? Ujú. Entonces, a eso obedece, así lo entiendo yo. Sí, sí, perfecto. Pues yo creo que se ha entendido bastante el proceso y ahora, si quieres, lo que te propongo es decirte tres empresas que son bastante conocidas, pero que quizá la gente no sabe muy bien posicionarlas en este proceso, para ver si se podrían situar en alguna fase de este proceso del pago. La primera es Square, una Vale. empresa que ha dado mucho que hablar y que también pues cuesta un poco entender realmente dónde está situada. Vale. Square es que hace muchas cosas. Square hace Claro. muchas cosas. Lo primero que hace son POS, que se llaman, que son los sistemas de caja. ¿Vale? Hace un sistema de caja táctil y fácilmente integrable y aparte de eso tiene un software detrás, que yo creo que es el mayor valor de Square es el software, porque al final el hardware lo puede construir cualquiera, ¿no? Lo que da valor en Square primero es el software, ¿vale? Y segundo es el efecto red que va generando. Square es una empresa que fabrica POS y aparte de eso se los pone a los establecimientos y le da la posibilidad de admitir los pagos a través de su adquirencia y de su grado de acceptance, que se llama, es decir, de que te acepto diferentes medios de pago, ¿no? Pero luego, aparte de eso, que eso te lo podría dar cualquiera, digamos que el POS no tiene ningún valor añadido, el que te den el pago con Amex, con Visa, no tiene tampoco ningún valor añadido, el valor añadido que le genera al propio establecimiento es luego la cantidad de servicios que hay por detrás. Pues el propio POS tiene en el software está configurado para que pues te mide los vendedores que son más activos en el último mes o en el último día, o te está midiendo más el producto que más se vende, tienes un control de inventario, tienes gestión de tarjetas regalo dentro del propio POS, tienes la posibilidad también de hacer campañas de marketing en el POS o dentro del portal de cliente, ¿no? Y luego una cosa también muy interesante y es que proporcionan financiación a los pequeños establecimientos. En función de... Ellos tienen una serie de parámetros, ¿vale? Y entonces en función pues, de cuánto vendas, de quién te pague, de cuál es lo que se llaman los chargebacks que puedes recibir. Los chargebacks son las disputas, ¿vale? Que puedas tener porque un cliente se queje de que le has cobrado algo indebidamente, ¿no? Entonces, pues en función de todos esos parámetros que tienes como establecimiento, se produce un scoring, ¿no? Entonces te dicen, pues tú eres solvente o eres menos solvente y demás, y entonces se te propone una serie de préstamos para que puedas hacer crecer tu negocio, siempre enfocados a hacer crecer tu negocio, ¿vale? Bien sea abrir otro establecimiento, bien sea ampliar el establecimiento y poner otro POS de Square, bien sea incorporar el pago en movilidad, que Square tiene, por ejemplo,
un dispositivo que se conecta a través de un jack y que permite el pago por contactless, ¿no? Tiene básicamente un chip NFC y puedes pagar así, ¿no? O sea que también coge el papel del banco adquiriente, ¿no? Sí, luego también, claro, luego también te da una cuenta merchant, te da una cuenta, lo que se llama una cuenta merchant, que es lo que te da el adquirente, te da una cuenta para que tú puedas recibir dinero. Y además te dice, tú puedas recibir dinero del pago en el pago electrónico. Te dice, y esto es lo que te voy a descontar si alguien te paga con Visa, con Mastercard, con Amex, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese totum revolutum de cosas te lo proporciona Square, ¿no? Pero es que luego aparte hace una cosa más, que es que tiene una aplicación que no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama Cash App, te hablo de memoria, y Cash App genera una serie de beneficios para todo aquel que paga a través de Cash App. Y Cash App, si pagas un establecimiento que tiene Square, pues es muy sencillo el pago. Y aparte tienes una serie de servicios alrededor de Cash App como compra de criptomonedas, compra de seguros, como hace Revolut, por ejemplo, ¿vale? Que Revolut tiene un marketplace detrás que te vende una serie de cosas y que además, cuando pagas en aquellos sitios donde esté Square, te proporciona un cashback, ¿no? Te proporciona dinero que aumenta la wallet, aumenta el monedero que tú tienes ahí dentro de la aplicación y te va recargando. Pues pagas 10 euros y te devuelvo, me lo invento, 10 céntimos, ¿no? Entonces tú cada vez que vas pagando, pues vas acumulando ahí dinero que luego es posible que puedas coger y pagar cualquier cosa con ello, ¿no? Es decir, te va recargando el monedero. Entonces dices, si esto estuviera en el 100% de los sitios, ¿necesitaríamos a Visa? No, pero claro, hay una cosa también muy importante y es que Square donde más extendido está es en Estados Unidos. En Estados Unidos pues no siguen, por ejemplo, la normativa PSD2, no les aplica a ellos, por ejemplo, la PSD2 solo aplica aquí en Europa. Entonces, a lo mejor el chip NFC que tiene el jack que se conecta al teléfono de Square no tiene por qué ser certificado con Redsys, lo ha certificado Square, ¿vale? Y como Square tiene cuenta merchant, pues lo certifican ellos mismos, ¿no? Vale. O sea, por lo que veo en Estados Unidos son más laxos en cuanto a regulación, ¿no? Sí, es que no tienen apenas nada de regulación en cuanto al pago, ¿vale? En cuanto al pago electrónico, no es que no tengan, es que nosotros tenemos muchísimo más y somos, ¿cómo decirlo? Somos mucho más incisivos en la seguridad que tenemos que brindarle a tanto al cliente como al establecimiento para que esto se produzca. ¿Por qué? Pues porque el negocio de la emisión de tarjetas es muy interesante. Entonces, cuantas más tarjetas tengas en circulación, más pagos habrá y cuanto más seguro sea, pues más interesante será para un cliente pagar con tarjeta en vez de pagar con efectivo, ¿no? Entonces, pues se ha perdido un momento la conexión, me ponía. Pero bueno, te explico. Que cuanto más tarjetas hay en circulación, pues más pagos habrá y más interesante será emitir y más seguro lo tienes que hacer para que al final pues sea una rueda todo aquello, ¿no? Sea la pescadilla que se muerde la cola. Perfecto. Otra empresa también bastante conocida que cuesta bastante de situar, PayPal. ¿Dónde la colocaríamos? Si es que se puede colocar. Sí se puede colocar. PayPal, para que nos entendamos, es un monedero. No va más allá de ser un monedero, ¿vale? Lo que pasa es que dentro del monedero, pues te permite tanto el envío de dinero entre el mismo monedero de PayPal, como al final ya ha permitido el envío de dinero a cuentas bancarias, pero PayPal hasta ahora no se ha quitado a Visa y a Mastercard. Y no se puede quitar a Visa y a Mastercard o a cualquier esquema. Porque al final tú tienes que recargar PayPal, ¿vale? Entonces, para recargar el monedero de PayPal, puedes usar dos cosas. Una, tu cuenta bancaria, ¿vale? Que hay mucha gente que es reticente a poner la cuenta bancaria en PayPal, sobre todo por la cantidad de fraude que ha habido en PayPal, ¿vale? Que lo ha habido y el que quisiera
utilizar algo de fraude dentro del mundo de Internet? Antiguamente utilizaba PayPal. Entonces, tú puedes ser muy reticente a poner la cuenta bancaria en PayPal y asociarla, ¿vale? Para que te puedan retirar dinero de ahí y puedas pagar a través de PayPal. Entonces, recargas la cuenta, el monedero de PayPal lo recargas a través de la cuenta bancaria, o bien tienes que meter una tarjeta de crédito, de débito, lo que sea, pero tienes que poner una tarjeta. Y entonces al final actúa PayPal como un TPV. ¿Qué quieres? ¿Recargar 25 euros? Bueno, pues como si fuera un datáfono virtual, retiro 25 euros de esta tarjeta con todo el proceso de pago que lleva y que eso conlleva y recargo el wallet. Entonces, esto es PayPal y no va más allá. Lo que pasa es que también ha permitido de una manera muy rápida enviar y recibir dinero, porque es instantáneo. Cuando a ti te pagan con PayPal, automáticamente el wallet queda recargado. Entonces, esa historia de tener que andar esperando a que alguien te hiciera una transferencia para pagar cualquier cosa, pues a día de hoy con PayPal se hace muy rápido. Que luego también las transferencias han ido evolucionando y ya no tienes que esperar 2-3 días cuando el banco no es el mismo. Cuando estamos hablando de transferencias del mismo banco son inmediatas, y cuando estamos hablando de transferencias dentro de SEPA, dentro de la zona SEPA, que es la zona de Europa, es un día lo que tarda la transferencia, ¿no? Entonces, PayPal tiene el valor de haber estado mucho tiempo con eBay, ¿no? De haber sido quizás el medio de pago más utilizado por eBay, ¿no? Pero no deja de ser un wallet, una cartera donde tú metes dinero y recargas y pagas cosas, o envías dinero o recibes dinero. Perfecto. Y por último, otra empresa que quizá no es conocida porque es privada, pero es un auténtico monstruo, Stripe. ¿Dónde la podríamos situar? Porque aquí también está más orientada al mundo digital. Solo, sí. Stripe es una pasarela de pago online, ¿vale? Eso es lo que hace Stripe. Es una pasarela de pago y también funciona como adquirente, ¿vale? Funciona como adquirente para los e-commerce, ¿vale? Entonces, en todo este boom de los e-commerce han sabido crear un producto muy interesante, muy fácilmente instalable, compatible con los plugins más conocidos, que puedan ser pues Magento, PrestaShop, Shopify, que básicamente era un plugin que instalabas y ya te dabas de alta como cliente dentro de Stripe y ya tenías un pricing por todo aquello, y era muy sencillo. Lo que pasa es que Stripe quizá es muy cara para el ecosistema de pagos actual, al menos el europeo. Porque en Europa los pagos no cuestan mucho dinero, es decir, que desde el punto de vista de adquirente o desde el punto de vista de establecimiento no te descuentan tanto dinero. Entonces, Stripe está muy bien para los e-commerce que tienen márgenes brutos elevados, ¿no? Porque a lo mejor te pueden cobrar hasta un 3, un 4% por una visa business de crédito europea, ¿no? Entonces, un 4% es dinero. Es mucho dinero, o un 3 y pico, ¿no? Que además el pricing, yo te estoy hablando de memoria, a lo mejor ahora mismo es un 2, un 2,5, pero que el pricing, por lo que yo vi hace mucho, el pricing de Stripe es bastante elevado, ¿no? Lo que pasa es que ha dado una facilidad muy grande, porque es un plugin, es simplemente un plugin que se instala dentro de tu e-commerce y creas una cuenta y ya está, y ya recibes dinero. Y de hecho, en algunos casos, al principio, no sé si ahora habrá cambiado la historia o no, pero al principio no tenías ni que ser empresa ni que ser autónomo. Tú podías darte de alta como persona física y recibías dinero. Luego ya tú tendrías tus obligaciones fiscales, ¿no? Pero en principio o sea, facilitaba mucho la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, no, y aparte es muy popular por el servicio que dan, que es necesario, ¿no? Cuando creo en los negocios digitales como e-commerce, así que, bueno, que la gente puede tener más reticencia quizá a poner su tarjeta, pues ahí tener una marca de confianza ahí, pago seguro con Stripe, o después que tienes cualquier problema y te lo solucionan al instante, pues yo creo que el servicio ahí también es muy importante y por eso creo que
hay pocas alternativas. O sea, tú tienes un e-commerce, tienes muy pocas alternativas para poder cobrar, ¿no? Y creo que Stripe lo está haciendo muy bien. Stripe ha venido a cubrir una necesidad que había ahí dentro del e-commerce, que otros que han llegado un poquito más tarde, como pueda ser, por ejemplo, Skrill, que es una pasarela de pago y también que te da cuenta merchant, que es del grupo PaySafe, de una empresa austríaca que se llama PaySafeCard, ¿no? Pues ha llegado un poquito más tarde, pero viene a hacer lo mismo que Stripe. O luego hay empresas que han intentado también enfocarse en el e-commerce, como puede ser Adyen, ¿no? Perfecto. Y luego, para acabar, una pregunta así egoísta o de interés personal. ¿Cómo ves de difícil que Facebook pueda empezar a implementar pagos a través de WhatsApp? ¿Qué barreras hay ahí o qué dificultades existen para que Facebook se puedan hacer pagos? O sea, para que nos hagamos una idea, se pueda utilizar WhatsApp como una especie de Bizum y a la vez también como para hacer pagos como si fuera una tarjeta. Como el WeChat, digamos, el WeChat chino. ¿Qué barreras o cómo ves de difícil o qué crees que puede pasar ahí con Facebook o otras empresas que intenten pues entrar en esta industria de los pagos? A ver, la barrera yo creo que es regulatoria. La barrera que puede tener dentro de Europa, ¿no? En Estados Unidos dudo que pueda tener alguna barrera de este tipo, regulatoria, salvo que se pongan muy, muy burros ahora los demócratas y digan que no, ¿no? Pero en principio, en Estados Unidos, poca barrera, ¿vale? Me imagino que sería, no lo he, o sea, desconozco cómo lo quiere hacer Facebook a través de WhatsApp, pero me imagino que será algo muy parecido a WeChat Pay o Alipay, ¿no? Sí. Pero es que aquí en Europa, para poder hacer eso, tendría que ser una institución, una entidad financiera, y una vez que fuera una entidad financiera, pues aceptar pagos de esa manera, ¿no? Pues me imagino a través de un QR y demás. Entonces, una vez que pudiera aquí en Europa, pues tendría pocas barreras, porque al final WhatsApp tenemos todos prácticamente, ¿no? Serían los requisitos que le pidieran para que aquel que tuviera WhatsApp Business, ¿no?, pues pudiera recibir dinero de una determinada manera. Pero para eso, WhatsApp o Facebook tienen que ser una entidad financiera allí donde estén aceptando pagos. Y la historia de todo esto es, volvemos otra vez un poco al caso PayPal, ¿vale? Que es cómo tú como cliente, que tú no tienes un establecimiento, que yo no tengo un establecimiento o tal, ¿cómo voy a recargar, cómo voy a pagar con WhatsApp? ¿Cómo voy a recargar mi cuenta de WhatsApp, ¿no? Esta a lo mejor puede ser una de las preguntas, porque si voy a pagar con Visa, pues no sé cuál es el valor añadido que me proporciona WhatsApp Pay a través o sea, pagar a través de WhatsApp en vez de pagar a través de un datáfono, ¿no? Entonces, si voy a recargar mi cuenta de WhatsApp, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Con una tarjeta de crédito, con una débito, con una transferencia? ¿Cómo lo haría, ¿no? Si al final el ecosistema actual, que es bancos más tarjetas, sigue estando, a los bancos pues tampoco es que le venga muy mal, ¿no? Que se siga, o sea, le da igual ser adquirente, o sea, perdón, le da igual que el interchange, la tasa de intercambio que vaya a pagar o el dinero que va a recibir, que sea a través de una transacción que ha pagado a través de WhatsApp o que sea a través de un establecimiento. Al final, la tarjeta va a ser usada para recargar la cuenta de WhatsApp o va a ser usada para pagar un café en la cafetería, ¿no? Entonces, la única barrera que veo aquí en Europa sería regulatoria, porque además también no nos olvidemos que aquí hay una serie de actores en Europa que son, pues, EMVCo, PCI, Nexo Standards, que están ahí y que son grupos de trabajo creados para que haya seguridad en el pago. Si WhatsApp Pay no pasa por el aro de PCI,
pues no sé yo desde el punto de vista regulatorio si lo dejarían, ¿no? Y no nos olvidemos que en PCI, Nexo y en BitGo, el board, los advisors y demás son Visa, JCB, Mastercard, American Express, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, O sea, tienen ahí montado un lobby. no sé si sería un lobby porque al final son un grupo de trabajo que trabajan para la seguridad en el pago. Si no les ofrece la seguridad o no creen que puede ofrecer seguridad en el pago para tanto para el establecimiento como para el usuario, pues a lo mejor harían una normativa específica para que al final sí lo fuera y WhatsApp Pay o Facebook tendrían que cumplir esa serie de normativas para poder, digamos, hacerse mucho más usables, ¿no? aquí en Europa, ¿no? Ya te digo, pero yo creo que en Estados Unidos no. En Estados Unidos no creo que fuera así, porque además en Estados Unidos es que no existe esto de la seguridad en el pago, no existe. Ahora, claro, aquí el pago a nivel de adquirencia es muy barato. A lo mejor estamos hablando de que al establecimiento por una Visa débito, Mastercard débito le cobran un 0,40%. Y cuando nos vamos a Estados Unidos, a lo mejor el fee más bajo puede estar en un 1,5, un 2, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre Estados Unidos y Europa. O sea, allí es normal, allí es normal en Estados Unidos que cuando tú vayas a pagar con Amex, al establecimiento le estés quitando un 5% a lo mejor. Y aquí en España, pues a lo mejor te quita un 2,5, un 3. Porque Amex es bastante cara, claro. Uf, 5%. Sí, en Estados Unidos es mucho más. Sí. Buah, pues lo desconocía totalmente, pero bueno, está bien saberlo. Perfecto, pues yo creo que ya hemos entendido todo el proceso que hay detrás de un pago y hemos conseguido estas empresas que son bastante conocidas, situarlas ahí dentro de ese proceso. Otro tema que también has comentado en el blog es el de las gift cards, el de las tarjetas regalo. Sí. Comentabas que el fascinante mundo de las tarjetas regalo, ¿no? Sí. Y me parece curioso porque hace poco justamente estuve hablando de Starbucks y cómo este fenómeno de las tarjetas regalo y de las cuentas prepago les suponía una ventaja increíble a Starbucks y te das cuenta de... Bueno, yo no sé aquí culturalmente en España, pero se ve que realmente en Estados Unidos y en países más anglosajones el regalar estas tarjetas regalo está muy bien visto y es algo como mucho más habitual. Pero yo tengo la sensación que aquí da una impresión más de dejadez y de que, bueno, no sé, igual es impresión mía. ¿Cómo lo ves tú? No es impresión tuya. Mira, antiguamente, tú te acordarás, seguramente, los primeros teléfonos móviles que salieron aquí en España eran prepago. El pospago no existía. Sin embargo, empezaron a hacer campañas de pospago, pues todo tipo de compañías, ¿no? Antiguamente tú ibas al banco y los martes y los jueves, de 9 de la mañana a 12 de la mañana, podías ir a pagar facturas, ¿no? Podías ir a pagar la factura de la luz, la factura del gas, la factura del teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en muchos casos eran pospago. Perdón, en muchos casos eran prepago y no pospago, ¿no? Eso poco a poco se ha ido perdiendo porque al final te dicen, mira, si es que es muy sencillo para ti ir a coger y que yo te domicilie esta cargo en el banco y ya tú no te tienes que preocupar de nada más. Además, mira, el paquete que te hago es este, ¿no? Entonces, al final, culturalmente nos hemos acomodado en ese sentido y hemos pasado del prepago al pospago, ¿no? Cuando hay otros países que siguen funcionando y trabajando mucho con el prepago. En los años 90, en Estados Unidos, ya se estilaba la tarjeta regalo, era algo, o sea, era la primera alternativa al propio regalo, es decir, ¿tú quieres una Play o quieres otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues la otra cosa era una tarjeta regalo, ¿no? Entonces, en los años 90 en Estados Unidos esto ya estaba muy extendido, en Reino Unido igual, en Japón igual, en Alemania igual, pero llegamos en España, Portugal e Italia, pues a lo mejor no son países que esto haya llegado tanto. Entonces, en España esto nació con las compañías de telefonía de prepago.
Básicamente tú antes recargabas tu teléfono móvil y lo recargabas en el común del retail o en establecimientos en estancos, kioscos, etcétera, etcétera, donde recargabas el teléfono, ¿vale? Donde recargabas todo el saldo del móvil. Y hubo un momento en el que había ciertas compañías de tarjetas regalo que les interesaba mucho que existiera esa conexión, pues Apple, Google, etcétera, etcétera, ¿no? Amazon luego más tarde, Sí, Netflix, y es que etcétera, ya etcétera. están todas, sí, sí. Pues dice, ostras, si resulta que tengo aquí ya una conexión hecha, ¿no? Pues entonces utilizaban ese tipo de empresas que ya tenían esa conexión, ese protocolo establecido entre las dos APIs por un lado, del agregador el agregador de las peticiones y el retail con el proveedor de la tarjeta o el proveedor de telefonía que pudiera ser pues Movistar, Vodafone, etcétera, etcétera, o en este caso ya ahora Apple, Google, etcétera, etcétera. Y luego hubo otro boom con el gaming, cuando el gaming pasó a ser online y vieron que la gente cuando compraba el juego online pues gastaba más, pues empezaron a sacar tarjetas regalo, pues Sony PlayStation, Nintendo, Microsoft Xbox, etcétera, ¿no? Y esto ha ido creciendo en España a unos ritmos bastante elevados. Vamos, los números en España los desconozco, ¿vale? Pero pueden estar por encima de 400 millones de euros, 500, una cosa así, en venta de tarjetas regalo y contenidos prepago, tanto recarga de telefonía como tarjeta regalo. Y lo curioso es que luego las empresas como por ejemplo pues Apple, Google, Sony, etcétera, etcétera, eligen a cuántos integradores quieren. Y son ellas las que van a decir, al final son las que más mueven en este mundo. Sony PlayStation, Microsoft Xbox, y luego ha pasado también, Microsoft también ha lanzado los contenidos como el Office, luego han venido antivirus, o sea, el software también se ha vendido en formato de código y ya no se vende en formato de CD, ¿no? Entonces, estas compañías que venden mucho como iTunes, Google, etcétera, etcétera, han decidido, pues mira, aquí en el mundo entero yo quiero estar conectado con 3 actores o con 4 actores, no con más. Y esos 3-4 actores son los que a nivel mundial son los proveedores de las tarjetas en el retail, ¿vale? Y son los que procesan esas tarjetas en el retail, ¿no? Y así las cosas tenemos 3 grandes en el mundo. Uno de ellos es para el que yo trabajaba, que era iPay, que era parte del grupo Euronet, pero otros 2 son Incom y el otro se llama Blackhawk Network. Son 3 empresas que están muy bueno, son las que mueven todo esto. Luego hay pequeñitas que se dedican al B2B, como puede ser Tango Card o alguna así, que se dedican más al B2B, al negocio de los rewards, que se llama, ¿no? Que pues yo que sé, que si Volkswagen quiere premiar a los mejores empleados, pues compra, me lo invento, 100.000 euros en tarjetas de Netflix, ¿no? Entonces las compra y las regala entre sus empleados, ¿no? Entonces, pues básicamente Tango Card o quien sea tiene un contrato B2B con Netflix y le proporciona los códigos y luego coge y se las proporciona a los empleados. Has hablado de las tarjetas regalo que habían tenido un pequeño auge con los videojuegos y he estado imaginando y quiero hacer una apuesta aquí en público del próximo auge de las tarjetas regalo. Y aquí yo creo, y digo públicamente, que las próximas que vamos a ver van a ser de criptomonedas. Vamos a empezar a ver tarjetas... Bueno, ya las hay. Vale, bueno, pues... Ya yo no las hay, sí. Se lanzaron en el año 2017 aquí en España, al menos aquí en España, con una empresa que se llama BitNovo. Lanzó una tarjeta regalo de criptomoneda. Entonces tú comprabas desde 10 euros antiguamente, ahora ya no, creo, incluso ya ni 25, directamente vas a 50, creo. Hasta 500 euros podías comprar. Y entonces tú ibas a FNAC. De hecho, en FNAC las tienen. Tú vas a FNAC, compras 500 euros
y en tu cuenta de BitNovo redimes esos 500 euros y luego compras lo que quieras. Si quieres comprar Ethereum, compras Ethereum. Si quieres comprar el del perrito, pues compras el perrito. Y si quieres comprar Bitcoin, pues compras Bitcoin, ¿no? Pero sí existen, sí. Y a ver, lo curioso de las tarjetas regalo, que es una de las cosas que decías al principio, es el, el avance de cash flow para el proveedor, ¿no? Por así decirlo, para quien vende la tarjeta regalo, ¿no? O sea, si vende la tarjeta regalo Starbucks, pues ya es dinero que ha ingresado, ¿no? Si la está distribuyendo, si no la vende Starbucks en su propio establecimiento de Starbucks, si la vende, por ejemplo, me lo invento en Target en Best Buy en Estados Unidos, ahí tiene que ceder un margen, ¿vale? Al establecimiento, ¿vale? Tiene que ceder un margen primero al distribuidor, que ya te digo que puede ser esas tres, ¿no? Pues si Pay, BlackHawk o Income, le cede un margen al distribuidor y luego el distribuidor se lo cede al margen, al establecimiento, al retail, ¿no? Entonces ahí sí está perdiendo un margen. Pero lo bueno de todo esto, cómo salen las cuentas, es primero porque tú tienes un margen muy elevado sobre tus productos y lo segundo es porque, amigo, no todo el mundo que compra una tarjeta regalo al final usa la tarjeta regalo, ¿vale? Y aquí la audiencia me podrá entender por la cantidad de experiencias de estas de cajas de experiencia que nos han regalado y que alguna vez se le ha olvidado canjearla, seguro. Entonces, Sí, como hay un aquí. porcentaje que se queda en el olvido, es un dinero que ganas gratis, ¿no? A pesar de que tú tengas que ceder un margen. Sí, sí. De hecho, en Starbucks lo contabilizan como una ganancia extra y en los últimos años ha sido del 10% de todo, o sea, de todo el prepago que se hacía, de todas las tarjetas que se compraban y de todas las cuentas digitales que tenía la gente y que metía dinero, un 10% se perdía. O era de gente que perdía la tarjeta o que no la usaba o que... Y claro, un 10% cuando estamos hablando de Starbucks, pues era un ingreso ahora no me acuerdo la cifra, pero una burrada, una burrada. Entonces sí, ahora todo encaja y tiene mucho sentido. Perfecto, pues para que vea la audiencia con las tarjetas de criptomoneda, aquí se pueden dar cuenta de dos cosas. Una, que tengo buen ojo y otra, que siempre voy tarde. Porque no las había visto, pero Bueno, cuando has eso a lo dicho mejor lo de los... es que no vas mucho, pero han estado mucho tiempo, por ejemplo, en Carrefour y han estado en Worten, hasta que Worten se ha ido de aquí de España, en FNAC, en MediaMarkt también han estado. Claro, yo es que he vivido fuera y no las he visto. Claro, no, fuera es más complicado. Fuera, yo la verdad es que lo desconozco que haya habido. Yo lo que sí he visto en Estados Unidos, que bueno, es que en Estados Unidos lo de las tarjetas de regalo es la leche. O sea, yo he visto, por ejemplo, en establecimientos, un establecimiento X vendiendo la tarjeta de regalo de su competencia, ¿vale? Eso aquí en España es impensable. Pues me lo invento, ¿no? O sea, un Best Buy vendiéndote tarjeta de regalo de Target, ¿no? Pues eso es posible en Estados Unidos, que no te digo que ocurra, pero es posible. O sea, lo ves y dices, pues no te tiene que llevar, no tiene por qué sonarte raro, eso puede pasar. Y luego allí he visto tarjetas de acciones. Compras una tarjeta de $50 y estás comprando una porción de acción de Facebook, por ejemplo, ¿no? Además es que te ponían, te estás comprando 50 euros de acciones en Facebook, ¿no? Sí. Y esto existe en Estados Unidos, aquí no todavía, porque bueno, aquí como no somos muy financial friendly todavía, ¿no? Pues eso. No, pero también quería aprovechar el tema de las cripto para hablar de Bitcoin, que también le has dedicado un artículo en tu blog Sí. y siempre me interesa un poco conocer, pues un poco la impresión general, así de manera breve, que tienes tú. Yo creo que tu opinión puede estar más formada al dedicarte profesionalmente a esto, bueno, que Bitcoin no es puramente un medio de pago ni una divisa en sí, tiene No. varias funciones, pero también
es una amenaza, ¿no? Entre comillas, o ya Sí, 100%, sí. se puede utilizar para hacer pagos, hay capas extra que permiten que sea más eficiente, cada vez pues se va extendiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu relación con Bitcoin? Pues mi relación es amor-odio. Es, es un poco amor-odio. No, no digo que no tenga cripto, pero ha habido un punto en el que sí es cierto que, pues desde el punto de vista fiscal, me ha dado un poco de miedo el tema, porque al final dices, si es que están metiendo la mano en todos lados y al final, pues una persona que es legal, que yo soy una persona totalmente legal en cuanto a desde el punto de vista fiscal, pues que me persigan o que me digan que he tenido cripto y que tengo que andar diciéndoles si he ganado, he perdido o lo que sea y demás a Hacienda, pues me fastidia un poco. Ahora, yo creo que tiene muchísima utilidad y bueno, como explicaba un poco en el artículo, que yo creo que entendí bien más o menos las características de Bitcoin, es tan inmutable y tan antifrágil y además es deflacionario también, ¿no? Entonces, dices, bueno, lo tiene todo para ser la moneda perfecta, ¿no? Lo que pasa es que bueno, está yendo contra el mayor lobby del mundo, ¿no? Que son los estados y los bancos centrales. Entonces, tiene delante de sí mismo al mayor enemigo del mundo. Lo que ocurre es que el mayor enemigo del mundo no sabe ni dónde apuntar ni cómo apuntar. Porque es que no lo puedes destruir, es que no puedes. Es imposible destruir esto. O así lo veo yo, y tampoco pueden meter a la cárcel a nadie con esto, ¿no? O sea, pues vamos a meter a la cárcel a este tío y ya se acaba esto. Pues no, no. O sea, es totalmente descentralizado y no puedes focalizar en nadie. Entonces, yo creo que sí puede ser una reserva de valor, No, no sé si tanto un medio de pago o no, porque al final, para que sea un medio de pago, alguien te tiene que convertir eso en tu moneda de pago normal, ¿no? Y como tú vas a pagar tus impuestos en euros, pues al final necesitas euros, ¿no? Entonces, ya hay empresas en España en España que te hacen una pasarela de pago en Bitcoin, que tú tienes un e-commerce y quieres aceptar el pago en Bitcoin, vale, te construyen tu pasarela de pago para aceptar pagos en Bitcoin. Sin embargo, el merchant, el establecimiento del e-commerce, nunca va a haber bitcoins, solo va a haber euros. Es decir, quien te hace la pasarela ya directamente te hace la conversión, le está quitando 0,06, 0,00006 bitcoins a una persona y le está entregando no sé cuántos euros al establecimiento y ya está. Y entre medias se lleva unas comisiones, pues del 3, del 2 y pico, del 4, depende de lo que cobre, ¿no? O un fijo, ¿no? Y aparte con la volatilidad, pues seguro que hay un spread ahí del precio sí, de mercado al precio de conversión. Sí, sí. Claro, es que hace nada Bitcoin valía $60.000 y creo que en estos días valía 20 y pico mil, no me acuerdo cuánto, 25, 30, algo así, ¿no? Lo he visto volar mucho, ¿no? Igual que la del perrito. Entonces, es que me hace mucha gracia la del perrito, el Dogecoin y el Shiba, ¿no? Son las monedas de los perritos, que no tienen ninguna utilidad, yo creo. Eso sí que yo no les veo ninguna utilidad, pero bueno, sí le veo la utilidad a Bitcoin, ¿no? Entonces, al ver también mucha volatilidad desde el punto de vista de comercio, pues cuando te dicen aceptar pagos en Bitcoin, si no te lo explican bien y no te dejas explicar, no lo vas a aceptar nunca. Porque sí, hombre, voy a aceptar yo ahora que me den no sé cuántos bitcoins que al día siguiente me puedo comprar. Ahora me compro un coche y mañana me compro medio coche, ¿no? Entonces, pues no es unidad de cuenta a día de hoy, ¿no? Entonces dices, no, quita, ¿no? Entonces, como no te lo expliquen bien o no te dejes explicar, va a ser complicado pero yo creo que llegará, porque hay un punto en el que se van desplazando las generaciones. Nosotros que sí le vemos la utilidad, pues lo vamos viendo y a lo mejor hay un punto en el que nos arriesgamos y si tenemos un e-commerce, pues decimos, pues venga, vamos a aceptarlo. Si al final esta persona me hace la conversión en euros y me quita un poquito de dinero y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que irá por ahí un poco, ¿no? La historia. Sí, sí. Desde luego, de la noche a la mañana no va a ser. Pero sí, estoy bastante de acuerdo en tu observación. Quizá no veo tan lobby a los estados por no actuar de manera conjunta.
porque cada estado es como que tiene su propia agenda y tiene su cultura y tal, y eso creo que es bueno para Bitcoin, ¿no? Que, por ejemplo, ahora El Salvador, que lo ha aceptado, que bueno, que es un caso particular, pero bueno, habrá estados que estén a favor, otros súper Salvador en y contra, Paraguay, ¿no? Han pero sido que dos países, ¿no? Creo. sí, pero lo que me refiero es que no actúan como un lobby todos unidos, a pesar de que efectivamente que eso les perjudica. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Y veo difícil que puedan... Obviamente que no se puede hacer nada porque es como intentar matar a Internet, pero sí que creo que se podría llegar a marginalizar, ¿no? Sobre todo con el tema de los exchanges, que hay muy pocos y ahí hay el cuello de botella y Claro. se podría... No te lo puedes cargar, pero lo puedes marginalizar para que no valga la pena utilizarlo, ¿no? Sí, sí. No, y que además también, jo, yo es que he vivido, por ejemplo, cuando descubrí Bitcoin, que fue en 2013, yo viví la quiebra de MTGOX, ¿no? Que era un exchange, pero que ostentaba la titularidad de la cripto, ¿no? Entonces, se va al carajo la empresa y te quedas sin cripto. O sea, se pierden, ¿no? Se pierden las wallets, se pierde todo. Y dices tú, ¿y ahora dónde está mi dinero, no? Entonces, ha habido ciertos aspectos ahí que luego les ha dado también algunos poderes a algunos estados de decir, ¿ves cómo no puedes coger y fiarte de esto y demás? Y luego, a ver, yo también pienso que los estados todos son una banda de ladrones y que cuando se quieren juntar entre todos, pues aquí en Europa, vamos, lo hacen sencillo, o sea, se juntan todos, se entienden muy bien y decimos, oye, aquí si podemos ganar dinero de esto, ¿cómo podemos ganar dinero? Con multas. Pues pillamos a los exchange, pues si Binance o ¿cómo se llama? Coinbase y demás, cogemos a los exchange y les decimos, oye, a ver, como tú estás aquí en mi país, ahora mismo me das toda la información que tengas de los movimientos bancarios que ha habido por blanqueo de capitales, por la ley de blanqueo de capitales. Y entonces coge, está obligado, se lo da y entonces aparece tu nombre, Marcos Montes, y aparece ahí que ha tenido no sé cuánto o que ha tenido trasiego de dinero ahí, ¿no? Y entonces me llaman a la puerta, me dicen, oye, tú has tenido trasiego de dinero. Y entonces empiezan y dicen, solo por esto ya te meto una multa porque no me lo has dicho a tiempo, ¿no? Y a partir de aquí luego empezamos a hablar. Entonces genera un miedo desde el punto de vista de usuario y tú dices, pues si tenía 300 euros o yo que sé, hay mucho millennial, ¿no? Que tiene 200 euros o 100 euros, que a lo mejor se piensa que va a pegar el pelotazo y que al día siguiente, pues eso, va a ganar 2 millones que se piensa que van a hacer un GameStop, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú llegas y dices, joder, me está metiendo una multa a Hacienda de 500 euros cuando tenía 100 euros metidos aquí y pues me olvido de esto, ¿no? Ahora mismo. Entonces ahí digo que es cuando se pueden juntar y establecer multas conjuntas o empezar a intercambiarse información, pues un exchange que esté en un país determinado le da información al otro y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema que veo ahí, sí. Perfecto. Pues si te parece bien, podríamos cerrar hablando un poco del Marcos Inversor, que has comentado ya que has hecho el máster de Value Investing. Sí. Y me has comentado también, fuera de micro, que llevas bastante tiempo invirtiendo de manera activa y que, de hecho, pues has hecho algunas inversiones bastante interesantes, ¿no? Pero sí, a día de hoy... Interesantes de todo tipo, ¿eh? De ganancia y pérdida, de las dos. Sí. Vale, pues ahora hablamos de esas dos, pero a día de hoy, ¿cómo te definirías como inversor? ¿Gestionas toda tu cartera? ¿La delegas? ¿Cómo lo definirías? La gestión y la delego, hago las dos cosas. Yo, digamos que tengo una cartera que a lo mejor, pues no sé, estamos hablando del 30% de mi patrimonio que la gestiono yo, y luego hay otra parte de la cartera que la delego gestionándola. Es decir, la delego en aquellos fondos que yo creo que lo van a hacer bien o que yo considero que los gestores pues han trabajado muy bien. Yo, por ejemplo, confío mucho en un equipo gestor de aquí de España que es Oros, que antiguamente estaba en otra gestora y que desde el año 2012-13 confío en 2013 confío en ellos, en cómo lo han estado haciendo y estoy muy contento porque además
Es posible que haya, pues no sé, si hubiera invertido con Terry Smith, pues hubiera tenido mucho más dinero y demás, pero también tenía que haber conocido a Terry Smith en el año 2013, ¿no? Y no le conocía. Y me han parecido siempre muy cabales, muy eh, pues eso, ¿cómo decirlo? Muy conscientes de lo que estaban haciendo, racionales en su método, muy fieles a su método y demás. Y me han gestionado bastante de parte de mi patrimonio, del mío personal, y luego también de amigos y demás que yo, si he tenido que recomendar, pues siempre recomendaba a este equipo gestor, ¿no? Luego ha habido otros, los típicos, pues no sé, los True Value, los Azvalor, los Cobas, antiguos Bestinver y demás, que eran también dentro del panorama value, gestores que he tenido o que tengo, ¿no? Como gestores de mi propio patrimonio. Pero sí, yo luego tengo también una cartera mía propia que, pues cuando empecé a interesarme por el mundo de la bolsa, que a lo mejor fue en el año 2010-2011, 2011 exactamente, sí, fue yo cuando hice mi primera inversión, y mi primera inversión fue la leche, fue invertir en Iberdrola y sacarlo en el mismo día. Esa fue yo creo, la primera, creo recordar que esa es la primera operación que hice en mi vida. Y luego a partir de ahí pues he tenido empresas de todo tipo, he tenido Newmont Mining, he tenido Allied Nevada Gold, he tenido oro, inversión en oro, en mineras de oro sobre todo, luego he tenido algunas como Kinross Gold o Sandstorm, te hablo a lo mejor del año 2015 que tuve ahí alguna inversión en empresas así. En Newmont me acuerdo que invertí en el año 2013 si no recuerdo mal. Luego también he tenido inversiones en materias primas más commodity como Arcelor, ¿no? Cuando hizo aquel split muy chulo y ampliación de capital, ¿no? Que se fue a 2 euros o 1 euro y pico, una cosa así, pues yo estaba ahí, ¿no? Yo estaba ahí metido cuando estaba en el mínimo, yo ahí estaba. Y solté con ganancias, eso sí, porque luego se fue a 8 o 7, una cosa así, y ahí gané porque hice la ampliación de capital y demás. Pero hubo un momento en el que a lo mejor vi un menos 60, menos 70, ¿no? En la cartera. Y para eso, pues tienes que tener estómago, por un lado, y por otro lado, pues tener muy claro tu objetivo. Si tu objetivo es ganar dinero de un día para otro, pues no te metas en esto. Si tu objetivo es que dentro de 30 años puedas decir no trabajo más y vivo del patrimonio, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Pero lo tienes que tener muy claro, porque yo creo que a nadie le gusta ver un menos 60, que yo lo he visto. Y he visto además como también me ha quebrado una empresa. A mí una empresa me ha quebrado, que es ANV, Allied Nevada Gold, a mí me quebró. Lo que pasa es que lo sabía, que podía quebrar, y no metí mucho dinero, pero me quebró. Y cuando te quiebra, pues hombre, muy feliz no te pones, pero como ya lo tenías descontado, dices, bueno, pues por eso no metí tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que he tenido de todo. Y a día de hoy, pues tengo muchas acciones que conservo desde hace mucho, como las acciones de Apple, que las conservo desde hace bastante tiempo, o las de Google, o las de Facebook. Las de Facebook sí las compré no hace mucho, las compré hace 3 años, una cosa así, cuando pegó un bajón todo. No recuerdo muy bien por qué ahora mismo qué pasó, pero creo que fue en el 18 que pegó todo un bajón. Sí, llegó a 130, allá por el verano, creo. por septiembre o septiembre, agosto, algo así del 18 o una cosa así. Sí. Bajó a 130, sí, yo creo que compré. Compré, porque... además compré genial, o sea, fue esto de decir, o sea, en mi vida creo que podía haber comprado mejor. Compré Facebook y Tesla por ahí en esos días, y los compré no en el mínimo histórico, pero cerca, que dije yo, esto no me va a ocurrir nunca más. Nunca más. Efectivamente, he comprado otras empresas que no me ha ocurrido nunca más, ¿sabes? Que haya comprado en el mínimo histórico. De hecho, he comprado empresas en el máximo histórico. O sea, también lo he hecho, ¿no? Pero hay algunas empresas de esas que las sigo teniendo, ¿no? Por ejemplo, Tesla la solté cuando llegó a 800, 900, pues porque no tenía ni idea de por qué estaba subiendo. Yo no tenía en mi escenario que aquello pudiera subir tanto. Yo considero que Tesla tiene un gran negocio. Creo que la tesis que explicó Emérito en su canal de YouTube tiene mucho sentido. Y sobre todo la ventaja de no depender de terceras partes, porque aquí donde me ves, yo he trabajado en la fábrica de Peugeot aquí en Madrid. Entonces yo he visto que venían las partes de todos lados, pues de Faurecia, de Jaeger, de un montón de proveedores que traían de todo, asientos, contadores, pintura, etcétera. Y Tesla, digamos que lo tiene todo agregado en
el mismo, ¿no? Y no depende. Y sobre todo la gran ventaja de Tesla es el software, que un día programa de determinada manera su coche y le hace ahorrar un 20% en los desplazamientos, pues tienes un 20% más de autonomía, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Y luego ya no hablamos luego de la experiencia de conducción, que esa la tuve y de esa no hablamos ya, porque esa, ¿No te esa fue la gustó? que me gustó mucho. Sí, 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 Ah, no, vale, vale. me gustó mucho. Lo que no me gustó fue no oír el motor, porque yo soy muy del motor. Entonces, Ujú. yo soy de oír el motor como ruge y tal, ¿no? Y me gustó porque tenía muchísima fuerza y el coche, bueno, o sea, era la sensación del par motor, entregar el 100% del par motor desde el primer momento que pisas el acelerador a fondo, eso no te lo da un V8, un motor V8, que te da una progresión en la curva de par, que no te lo da. O sea, que no hay progresión de curva de par porque es un par lineal, ¿no? En el caso de un motor eléctrico, ¿no? Y eso, pues para mí, o sea, yo dije, joder, esto es la caña. Lo que pasa es que me gusta oír el motor del coche. Y no tengo un Tesla en casa, ¿eh? Yo tengo un Pues coche familiar para llevar a los niños e irnos de vacaciones todos y que quepamos todos con mis buenos 800 litros de maletero. genial. Pues no sé cómo hemos acabado hablando de Tesla, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen recorrido por el tema principal. Yo creo que el que lo haya escuchado se llevará una sensación de, oye, pues creo que entiendo más o menos cómo funciona la industria de los pagos, sabrá más o menos qué empresas, esas empresas que nos suenan y que vamos viendo que hacen realmente y por qué son tan valiosas, como por ejemplo el caso de Visa y Mastercard. Así que no te quiero entretener más porque llevo un rato escuchando niños por ahí detrás ya. Yo no los escucho, yo tengo aquí la cancelación de ruido y no los escucho, Ah, pero pues vale, gracias por ayudar, escucho ahí por, niños por ya avisarme. reclamando atención. Pues Así creo que voy a bajar que entonces, sí. Que para mí, Sergio, ha sido un placer compartir este tiempo contigo y nada, pues como siempre yo en Twitter no soy muy activo, pero estoy ahí de vez en cuando y cualquiera pues que necesite ayuda o que quiera entender cómo funciona el mundo de los pagos, pues oye, siempre disponible, ¿vale? Y sobre todo porque me gusta siempre que me hagan preguntas complicadas para al final yo aprender un poquito más, ¿eh? genial, pues lo dicho, muchísimas gracias, me ha encantado, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo. Dejamos el link de tu blog en todas las descripciones para que la gente le eche un ojo y lo tenga ahí siempre presente, porque me has dicho que pronto vas a publicar más, que Sí, tendrás sí, más tiempo. sí, 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 sí. Ahora que creo que en breve que tengo vacaciones lo haré, sí. Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte tanto con las charlas universitarias, como con el Bitcoin, como con cartera, como con todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, Sergio, ha sido un Adiós, placer. Marcos. Gracias.